Hace ya bastantes años, los científicos se dieron cuenta de una relación muy curiosa que existía entre la esperanza de vida de ciertos animales y su corazón. Observaron que los mamíferos cuyo corazón latía más rápido solían vivir menos años, mientras que aquellos cuyo corazón latía más lento solían ser más longevos. ¿Por qué pasaba esto? Pues no lo sabían muy bien, pero parecía tener relación con el hecho de que el corazón de todos los mamíferos late aproximadamente el mismo número de veces a lo largo de su vida, sobre 1 billón de latidos. Casi como si tuvieran una obsolescencia programada. ¿Sabéis las impresoras que cuando llega un número de copias ya dejan de funcionar? Pues eso. Resulta que gracias a los avances en medicina, los humanos nos salimos un poco de esta gráfica. Pero resulta que seguimos siendo mamíferos y que esta relación nos sigue afectando. Y por eso este vídeo, donde quiero que aprendas cómo afecta la frecuencia cardíaca, tus pulsaciones, a tu salud y qué relación tiene esto con el estado de tu corazón y de tu cerebro. Si te interesa, quédate, que te lo cuento. Vale, primero de todo, ¿cuál es una frecuencia cardíaca normal? Pues si hablamos de la frecuencia cardíaca en reposo, cuando estamos en un momento tranquilo y obviamente sin realizar ningún tipo de esfuerzo físico, una frecuencia cardíaca, unas pulsaciones normales, oscilan entre los 60 y los 100 latidos por minuto. Tener unas pulsaciones por encima de 100 se le llama taquicardia, mientras que tenerlas por debajo de 60 se le llama bradicardia. Y aunque siempre se ha dicho que en el término medio está la virtud, en este caso no es tan así, ya que tener una taquicardia en reposo puede no significar nada, simplemente que estás nervioso por lo que sea, pero también puede significar algo más grave y puede llevar a complicaciones. Sin embargo, el hecho de tener bradicardia, unas pulsaciones más bajas, si no hay ninguna enfermedad de por medio, es beneficioso. Y es que hay estudios que encuentran que por cada 10 latidos por minuto por encima de 50, el riesgo de mortalidad aumenta en un 16%. No es poca cosa. ¿Pero por qué? Vale, sabemos eso de los mamíferos y los latidos, pero ¿y el porqué del porqué? O sea, ¿qué relación tiene? ¿Qué implica una frecuencia cardíaca más alta para tu salud? ¿Y por qué parece ser negativo? Pues aquí es donde viene la relación que te he dicho entre corazón y cerebro. Y para entender esto tenemos que hablar de cómo se controla tu frecuencia cardíaca. Tus pulsaciones están reguladas por lo que llamamos el sistema nervioso autónomo, la parte del sistema nervioso que se encarga de los movimientos involuntarios. Y dentro de este sistema nervioso autónomo lo podemos dividir en dos. El llamado sistema nervioso simpático es el que se encarga de prepararnos para la lucha o la huida. Es el que eleva nuestras pulsaciones. Y por otro lado, el sistema nervioso parasimpático es como si fuera un freno del sistema nervioso simpático. El parasimpático reduce nuestras pulsaciones, nos mantiene relajados. El simpático se activa, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, mientras que el parasimpático se activa, por ejemplo, cuando hacemos la digestión. Y en un equilibrio entre los dos es donde se encuentra una correcta frecuencia cardíaca. Y resulta que cuando estamos en reposo, el que tiene que predominar es el parasimpático, por lo que una frecuencia cardíaca más alta de la cuenta indica un predominio del sistema nervioso simpático y por tanto un desequilibrio en nuestro sistema nervioso autónomo. Y os recuerdo que todo esto es una mega simplificación. El sistema nervioso autónomo regula muchísimas cosas, por lo que un desequilibrio aquí puede indicar desequilibrios a nivel de presión arterial, de metabolismo, de regulación de ciertas hormonas y muchas otras cosas más que nuestro cerebro se encarga de regular. Y hablando de esto, un desequilibrio ininterrumpido en el tiempo que nos va minando poco a poco. ¿Se te ocurre algún tipo de desequilibrio que cumple estas características que vivimos mucho en esta sociedad moderna y en tiempos de pandemia ahora todavía más? El estrés. El estrés libera sustancias en nuestro cuerpo como la adrenalina o el cortisol, que seguro alguna vez has escuchado hablar de ellos. Esto eleva nuestras pulsaciones y nos prepara para la lucha o la huida sin que vivamos ningún tipo de situación que requiera de verdad la lucha o la huida. Y como hemos visto antes, unas pulsaciones altas en reposo no suelen traer nada bueno. Eso sí, el estrés por sí solo no es negativo. Sin este mecanismo que nos despertara y nos pusiera activos cuando es necesario, no habríamos sobrevivido como especie. El problema es cuando este estrés, como he dicho antes, viene en una situación que no lo requiere y cuando se alarga mucho en el tiempo, cuando se vuelve crónico.
cuánto daño puede llegar a hacer el estrés y cuál es la mejor manera para combatirlo según la ciencia. Pues es un tema extenso y quiero ser detallado y riguroso. Así que justo eso, cómo se produce el estrés, qué daño puede hacerte y cómo combatirlo, es lo que veremos en el próximo vídeo. De momento, por aquí tienes el botón de suscribirte si te ha gustado y por aquí te dejo otro vídeo por si quieres echarle un ojo. Hasta entonces, yo sigo informando y tú por favor, sigue moviéndote. Hasta la semana que viene.